Buenos días, soy la maestra en Ciencias de la Actividad Física Valeria Nay de Luna Bravo y voy a platicarles un poco sobre el sensor inercial de movimiento. Esto como parte de una actividad del doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Es importante saber que los sensores inerciales también pueden ser llamados IMUs por sus siglas en inglés. Estos son dispositivos electrónicos de medida que permite estimar la orientación de un cuerpo solidario a este a partir de las fuerzas inerciales que experimenta dicho cuerpo. Los sensores cuentan están conformados por hardware. Recordar que hardware es, por ejemplo, como la imagen que tenemos del lado derecho, es todo aquello que se puede tocar y toda la información que está transcrita en códigos dentro de este hardware. Ya podemos hablar del software, nada más para aclarar o tener más claridad de qué es el hardware dentro de estos sensores inerciales de movimiento. Toda IMU está compuesta por mínimo un acelerómetro y un giróscopo para captar una aceleración y una velocidad angular en concreto. Generalmente es interesante que las IMUs capten la aceleración y la velocidad angular en los tres ejes de coordenadas para conocer el movimiento exacto del componente. También podemos encontrar unidades que incorporan un microprocesador que se encarga de recoger los datos de dichos sensores y enviarlos de forma ordenada al usuario mediante un protocolo de comunicación incorporado en la IMU. Los diferentes tipos de unidades de medida inercial que podemos encontrar en el mercado se caracterizan generalmente por el tipo de sensores de que están compuestas. Estas unidades cambian según las características del sensor, puede cambiar el número justamente de unidades de medida inercial. En este caso yo encontré uno de 141, pero es variable. Estos sensores, la frecuencia de trabajo que puede interesar mayor o menor dependiendo de la aplicación para la que esté destinada la unidad y el protocolo de comunicación son los que definen una IMU mejor que otra. Dentro del hardware que acabo de mencionar, voy a explicar ahora cuál es la tarea que tiene cada uno de los componentes que involucran a estos sensores inerciales de movimiento. Como lo mencioné, el acelerómetro es un instrumento capaz de medir aceleración en uno, dos o tres ejes. La mayoría de estos son capacitivos y calculan la aceleración mediante el voltaje obtenido entre dos placas, una de las cuales varía su posición dependiendo del movimiento del acelerómetro. Se caracterizan por ser muy precisos en situaciones estables y tener un gran error en situaciones vibratorias o movimientos muy inestables. Giróscopo o giroscopio es un dispositivo que mide la orientación basándose en los principios de la conservación del momento angular. La salida de dicho sensor es un voltaje, la variación del cual nos indica en grados por segundo la velocidad angular sufrida por el sensor. Se caracterizan por tener un error constante y lineal llamado bias, el cual debemos tener en cuenta. Los microprocesadores son algunas unidades de medida inercial. Este es programable, pero su principal función es recoger los datos entregados por los sensores, procesarlos según desee el usuario y enviarlos. En el microprocesador se define la frecuencia de trabajo de la unidad, que será el tiempo comprendido desde que recoge el dato del primer sensor hasta que envía al usuario el dato procesado del último sensor. La mayoría de los microprocesadores incorporan un conversor analógico y digital para así convertir el voltaje dado por el sensor en una muestra. También contamos con protocolos de comunicación. Estos son alámbricos. Los más típicos son UART y el RS-232 o el USB. Algunas unidades incluyen protocolos inalámbricos, siendo los más utilizados el Zigbee y Bluetooth. También tenemos el magnetómetro. Algunas unidades de medida inercial lo incluyen. Estos dispositivos miden la fuerza o dirección de los campos magnéticos que los afectan respecto al campo magnético terrestre, aunque cabe la posibilidad de que se vean afectados por variación de otros campos magnéticos en algunas zonas. Es importante saber cómo funcionan los componentes y también el rango de error que pueden tener según el entorno en el que se encuentran para tener resultados más viables. El principio de funcionamiento del humo
Nos habla de que la tecnología inercial está fundamentada en las dos primeras leyes de Newton. La primera establece que el movimiento de un cuerpo es uniforme y rectilíneo, a no ser que exista una fuerza externa que actúe sobre él. La segunda define que esta fuerza ejercida sobre esta masa producirá en la misma una aceleración proporcional a ella. Estas relaciones representan un principio de medida, pudiendo por tanto desarrollar dispositivos sensores que miden el movimiento de los cuerpos. Así, si conocemos la magnitud y la dirección de la fuerza aplicada a un cuerpo y a su vez la masa del mismo, podremos conocer su aceleración y por consiguiente su velocidad y posición mediante la primera y segunda integración matemática de la aceleración respecto al tiempo. ¿Qué es lo que queremos evaluar? Tu principio de funcionamiento se basa en la medida de la fuerza de aceleración y velocidad angular que ejercen independientemente sobre pequeñas masas localizadas en su interior. ¿Cómo podemos aplicar el IMU dentro de la actividad física y el deporte? Hablando más específicamente del deporte, prácticamente todos los tipos de sensores de movimiento utilizan acelerómetros. En los deportes, estos se utilizan en dispositivos con unidad de monitoría inercial para ayudar a cuantificar la preparación, la capacidad de respuesta y la fatiga de los atletas. Los dispositivos con IMU pueden revelar movimientos discretos y proporcionar análisis biomecánicos en actividades como correr, andar en bicicleta, nadar o rastrear pasos. Es por ello la importancia de conocer las diferentes herramientas tecnológicas para poder ampliar más el campo de investigación dentro del deporte y poder tener investigaciones que nos ayuden a optimizar más la metodología del entrenamiento, la planificación y conocer más a nuestros atletas o detectar o determinar en dónde están sus áreas de oportunidad dentro de su disciplina deportiva y ayudarlo a través de la tecnología. Finalmente, dejo unas referencias por si hay algún tema del interés del oyente pueda buscarlas y por sí mismo ver la información que acabo de presentar de diferentes sitios científicos y otros de blogs. Espero que les haya servido un poco la información que he presentado el día de hoy. Que tengan una excelente tarde.